Se juega la Copa América, se va a disputar en Brasil, pero en el trasfondo hubo muchas idas y vueltas que tuvo que ver con lo deportivo, con lo sanitario, con lo político, con lo judicial, absolutamente con todo. Ha pasado esta situación de la Copa América, que primero iba a ser Argentina-Colombia, después Argentina sola, que Estados Unidos, que Chile, finalmente va a ser en Brasil. Estamos en contacto con Cromardo Sousa, analista político en Brasil. ¿Cómo le va, Cromar? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, es siempre un placer hablar con vosotros en el Diario Federal. Bien, ¿cuál es la expectativa que hay en Brasil? Y no se lo pregunto desde lo deportivo, sino desde lo social, desde lo político, porque ha tenido mucho de eso esta realización de la Copa América que va a comenzar el próximo día domingo, ni más ni menos. Sí, aquí en Brasil nosotros tenemos muchísima confusión cerca de la realización de Copa América, porque al mismo paso que el gobierno Bolsonaro ha visto la realización de la competición como una manera de construir una sensación de normalidad pública y política, de otro lado, largos sectores de la sociedad perciben la gravedad de la situación de la pandemia aquí y la necesidad de que los recursos públicos y las energías políticas estén concentradas en otras acciones. Y como todo en Brasil, en este exacto momento se creó una fortísima polarización alrededor de la decisión del presidente Bolsonaro. Hubo algunos gobernadores que se han manifestado públicamente en contra de la realización, incluso hasta la selección de Brasil, la selección de fútbol, que ha manifestado que no está de acuerdo con la organización, pero que va a formar parte. Pero de lo político, gobernadores que le bajaron el pulgar, como se dice por aquí, que se han negado. Sí, públicamente sobremanera los gobernadores de la oposición en estados del norte y nordeste de Brasil han se posicionado en contra de la realización de la competición y de otra manera gobernadores que son más cercanos del presidente Bolsonaro prontamente se colocaron a su disposición. Lo que vemos aquí es que la próxima elección que irá a realizarse en cerca de 18 meses ya empezó y la Copa América ha cambiado en una parte de esta discusión. Bien, es decir, que la Copa América comienza a ser parte de la campaña electoral que se viene. Sí, claramente. Nosotros vemos que esto incluso es una de las preocupaciones de los jugadores de la selección brasileña de fútbol, porque han intentado construir una posición que sea de respecto a la gravedad de la crisis y la gravedad de la situación sanitaria en Brasil, pero de otro lado estaban muchísimo preocupados con la posibilidad de ser vistos como favorables o contrarios al presidente de la República. Claro, hacer utilizada la imagen de jugadores de la selección en una utilización política. Sí, exactamente. Entonces, esta situación ha creado, como has dicho inicialmente, un proceso que tiene una parte de sanidad pública, otra parte política y otra parte incluso judicial, claro. Siendo que la Suprema Corte ha decidido ayer que la realización es posible. Entonces nosotros ahora tenemos una situación en que el fútbol hace quedar en segundo plano y la política y la polarización política específicamente están en el primer plano de la pantalla. Hay un descontento social por parte de una gran porción de Brasil. ¿Lo vamos a ver reflejado en las calles? ¿Es para tanto? ¿Hay organizaciones que se van a manifestar, Cromar, o simplemente van a ser anunciados como este descontento y nada más? Esta es una pregunta muchísimo interesante, porque nosotros vimos por el último año y medio, una situación en que la oposición hace quedar en casa sobremanera en respecto a las condiciones sanitarias. Pero hace más o menos un mes, las oposiciones, no solo partidarias, pero sobremanera de la sociedad civil, han empezado a articularse alrededor de la posibilidad de hacer acciones en las calles. Entonces, probablemente, nosotros veremos el próximo día 19 aquí en Brasil
una otra manifestación en contra del presidente y en contra de la conducción del gobierno cerca del enfrentamiento de la pandemia aquí. Bueno, va a ser muy interesante estar observando a ver cómo es justamente esa jornada de protesta. Cleomar, lo saco un segundo por este tema, porque no sé si ha llegado allá alguna frase del presidente argentino que habló sobre las descendencias. No sé si se han enterado. Sí, nosotros nos enteramos de aquí y creo que es muy, muy triste, especialmente para mí, pero también he recibido mensajes muy, muy bonitas de amigos que viven en Argentina diciendo que lo que habló Fernández no es necesariamente la posición de los argentinos. Entonces, lamentablemente nosotros vivimos en Latinoamérica en un momento que los políticos no comprenden también su papel, su función y no consiguen representar en algunos momentos la realidad de las calles y de las personas comunes. Exactamente, una frase absolutamente desafortunada, por supuesto. Aquí también lo abrazamos, Cleomar. Tuvo repercusión política, ¿no? Bueno, ya se sabe, no es buena la relación, no van por el mismo camino con Bolsonaro. Sí. Rápidamente respondió el presidente de Brasil. Sí, aquí nosotros tuvimos muchísima repercusión política. De un lado, los apoyadores del presidente Bolsonaro cuestionaron a Alberto Fernández, el presidente incluso, y de otro lado la propia oposición en Brasil se ha colocado en una situación un tanto cuanto difícil porque estaban en algún sentido en una posición que deberían criticar a Fernández, pero las críticas no podrían ser muchísimo pesadas en términos de reflexión del futuro de la campaña electoral y del futuro de las relaciones entre la izquierda en Brasil y la izquierda en Argentina. Entonces, más una situación un tanto cuanto delicada de acá. Por ejemplo, la relación con Lula da Silva es muy cercana de Alberto Fernández. ¿Hubo expresiones de Lula da Silva hacia estos dichos? No públicamente, se colocado de manera más discreta. Este es un elemento interesante acerca de Lula. Lula está utilizando la mayor parte de su tiempo para construir alianzas políticas y ha disminuido en determinado sentido sus apariciones o comentarios públicos. Está muy involucrado en la construcción de alianzas en los estados para que tenga el soporte en términos de la campaña electoral en contra Bolsonaro. Cleomar, como siempre, es un verdadero placer estar en contacto contigo. Lo vamos a seguir, vamos a estar muy de cerca con cada episodio, cada hecho que tenga repercusión por aquí en Latinoamérica para que nos traiga la realidad de Brasil. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, buenos días a todos, mucho gusto. Hasta luego.